Buenos días, bienvenido a nuestro webinar del día de hoy, pasar de AutoCAD a Revit. Durante este webinar les vamos a contar un poco de esas, digamos que inquietudes que han tenido los usuarios que antes estaban en AutoCAD o que en estos momentos aún continúan en AutoCAD, pero están planeando pasar a Revit. Esperamos que lo que entreguemos aquí sea de mucha utilidad para todos ustedes. Nos está acompañando Juan José Peña, él es nuestro técnico especialista en construcción y es el que está encargado de contarles toda esta nueva información que tenemos para pasar de producto AutoCAD hacia Revit. Bienvenido, arquitecto Juan José, y te entrego para que puedas presentar lo que nos vas a mostrar. Muchísimas gracias y de nuevo a todos, bienvenidos. Recuerden que durante el webinar nos van a poder estar haciendo preguntas. Al lado izquierdo hay un cajón de preguntas y respuestas y allí estaremos dándole atención a las mismas. Muchas gracias. Jennifer, muchas gracias por la presentación. Bueno, muy buenos días a todos. Como lo vieron pues en la publicidad o a través del medio que se hayan enterado y que hayan podido acceder a este espacio, la idea es de pronto mirar cuáles son esos detalles o esas incidencias que implican pasar de AutoCAD a Revit, revisar cuáles son las razones principales por qué puede ser conveniente para mí como profesional o para mi empresa hacer esta transición en caso de no haberla hecho aún. Y lo vamos a mirar desde, digamos, desde una contextualización un poco más macro, abordándolo desde lo que es como tal el BIM. Ya les voy a ampliar un poquito, pero la idea es despejar las dudas. Entonces vamos a tener también al final un espacio de preguntas para que ustedes puedan especificarnos cuáles son sus inquietudes, qué dificultades han tenido, si es que ya han intentado pues, hacer esta transición, si recién se están introduciendo al manejo del software o si ya lo manejan, digamos, de una manera importante, pero AutoCAD sigue siendo parte del flujo de trabajo. Vamos a desmentir también unos cuantos mitos con respecto a esta relación entre estos dos software. Listo. Bueno, entonces bienvenidos todos y vamos empezando. El tema es, digamos, está definido así desde el título del webinar, pasar de AutoCAD a Revit. Es decir, se entiende desde el título que es reemplazar el uno por el otro. Sin embargo, vamos a ir mirando que no es de esa manera tan literal y no es de esa manera tan tajante. ¿Listo? Me presento entonces, ahí complementando, aunque Jennifer ya dijo algo de eso, pero mi experiencia en el manejo de las herramientas viene más que todo pues de modelado como tal y de la coordinación de proyectos. Aquí una recapitulación de lo que vamos a ir mirando un poco. Vamos a empezar primero por estas dos metodologías, ¿cierto? Estamos hablando de CAD y de BIM. Digamos que básicamente, aunque son muchísimo más, estos dos software, como que cada uno representa o un sistema diferente, aunque veremos que no están tan divididos ni tan separados. O diferencia o digamos relación entre AutoCAD y Revit, si realmente están compitiendo, cuál es realmente su margen de acción, cuál es su área de trabajo, etcétera. Vamos a mirar Revit como ventana al BIM. Recuerden que cuando hablamos de BIM, estamos hablando de... Perdón un momento, disculpen.
Disculpen ahí una pequeña interrupción. Bueno, vamos a mirar Revit como ventana al BIM, ¿cierto? Recuerden que estamos hablando de Revit como software, no, Revit no es BIM, Revit es simplemente una herramienta. Y vamos a mirar entonces, en caso de acuerdo, pues ustedes tendrán niveles diferentes de implementación y de profundización en el software, pero vamos a mirar desde el principio, en caso de que recién vengan de la metodología 2D tradicional, los flujos de trabajo tradicionales que incluyen principalmente AutoCAD, cómo empezar a implementar y qué tener en cuenta antes. Y finalmente una sesión de preguntas para que ustedes a través del cuadro de preguntas puedan eh, expresar inquietudes y demás. Listo, entonces un poquito de contextualización. Aquí les pongo, busquen esa frase en Google, la vida antes del CAD. Listo, van a encontrar una infinidad de imágenes de este tipo, en donde, digamos, para muchos de nosotros o, o los que no son nativos digitales, igual si nos tocó una época de transición en la que ya el CAD estaba establecido, ya era parte de los de trabajo tanto académicos como profesionales y como la industria como tal. Sin embargo, es bueno de vez en cuando devolverse a cómo era y cómo se procedía, cómo se diseñaba, cómo se generaba toda la documentación técnica antes del CAD, ¿cierto? Porque digamos que el título del webinar hace inferir un poquito que estamos o que se denosta un poquito la utilidad de AutoCAD, pero ahí es donde entran precisamente estas imágenes de esta contextualización. Listo, teníamos talleres en donde eran ejércitos de dibujantes, eh, todos con instrumentos manuales, con una cantidad de elementos, necesitaban espacios muchísimo más grandes, tenía que ser muchísima más gente. Imagínense la generación de documentación cuando son cientos de planos, todos dibujados a mano. Listo, eso a veces se nos olvida un poquito eh, cuando en nuestro ejercicio profesional, ya acostumbrados, ya siempre habituados a utilizar las herramientas digitales, se nos puede pasar un poquito el gran avance que significó en su momento este software. Listo. AutoCAD aparece como tal en 1982, al menos en su primera versión, porque ya, digamos, llamándose AutoCAD, porque ya venía precedido por algunos intentos previos desde Autodesk. Sin embargo, vale la pena aclarar pues, que Autodesk como tal no se inventó el CAD, pero tuvo mucha incidencia y desarrolló pues como todo este ecosistema que ya vamos a ir mirando, que ustedes ya conocen de a poco. Listo. ¿Qué es CAD? CAD es la sigla en inglés para Computer Aided Design, o sea, diseño asistido por computador. Aquí, digamos, ustedes están muy familiarizados con la interfaz gráfica actual de AutoCAD, por eso me pareció mucho mejor mostrarles cómo fue ese inicio y comprobar que realmente la lógica y ese sistema de funcionamiento, esos parámetros, los comandos, son esencialmente los mismos. Listo. Tenemos una serie de herramientas que han sido continuadas a través del tiempo, los trazos, las polilíneas, los hatches, los arrays o las matrices, ¿cierto? Es decir, la lógica de AutoCAD ha variado principalmente en su interfaz y en la facilidad de acceder a sus herramientas. Listo, por eso se ha mantenido vigente y por eso ha alcanzado una aceptación tan grande y tan importante en el mercado, al punto de que, digamos, el DWG, siendo un formato nativo como tal del software, se volvió casi que universal, ¿cierto? Actualmente, gran parte de los software en el mercado, independientemente de si son de Autodesk o si son de otras casas matrices, tienen configuraciones para importación de DWGs, ¿cierto? Entonces, dimensionen ustedes el grado de aceptación que llegó a tener que puede llegar a tener un formato nativo, que pudo llegar a tener este formato nativo en particular, ¿cierto? ¿Por qué? Porque precisamente poder haber conservado sus principios de operación sin alterar los flujos de trabajo de las personas que se iban habituando a él, significó pues que
fuera muy factible para las empresas darle continuidad a su utilización. ¿Listo? Entonces, miren de qué se trata y de dónde viene pues la importancia de AutoCAD en la industria y por qué es lo que es hoy en día o ha sido lo que ha sido hasta ahora. Listo. Con la aparición pues del AutoCAD y del dibujo asistido, pasamos de los entornos de trabajo muy grandes, con una cantidad de personas bastante considerable, una cantidad de instrumentos, una cantidad de espacio, pasamos a entornos un poquito más acotados, un poquito más controlados. De pronto fue menos necesario tener mucho personal. Se pasó más bien más que a una necesidad de espacio, a una necesidad de buenos equipos y de sistemas informáticos. Y eso cambió totalmente, digamos, la manera de trabajar, no solo en tiempos, ¿cierto? Que es lo más evidente, sino también en cuanto a las maneras de habitar el espacio dentro de los talleres de diseño arquitectónico. Listo, pues dicho esto, ya ustedes desde la universidad o desde su práctica conocen muy bien cuáles son las ventajas, cuáles son las funcionalidades, qué es lo que hace como tal AutoCAD, pero entonces aquí nos viene precisamente esa definición entre el CAD y el BIM. Entonces empezamos por un concepto más general. Listo, venimos hablando de CAD, ¿cierto? Pero resulta que los desafíos, independientemente de que nos siga sirviendo, nos siga siendo de utilidad, empiezan a cambiar y empiezan a variar. Entonces, hablando de un contexto muchísimo más general, tenemos estas estadísticas muy dicientes, un 200% proyectado de aumento de la población en 2050, unas 200.000 personas migran a las ciudades cada día en todo el mundo y se construyen al menos 13.000 edificios no residenciales, ¿cierto? Entonces imagínense el volumen si se incluyeran otras tipologías y de otro tipo de infraestructura, ¿cierto? Se preguntarán, listo, ¿por qué planteamos eso? Porque eso nos implica que a mayor cantidad de personas en las ciudades, el crecimiento edificatorio y el crecimiento en cuanto a infraestructura y la extensión urbana de las manchas urbanas como tal es inevitable y es constante, ¿cierto? Es progresivo. Adicionalmente, tenemos una situación con los recursos que exigen poderle dar espacio a esta expansión y a este modo de crecer tan incontenible que tenemos en el mundo. Es decir, cada vez tenemos que pensar muchísimo más en cómo estamos utilizando los recursos, de qué eficiencia le estamos dando, que también los estamos optimizando. Pero eso, en vez de ser digamos, es una fuente de preocupación, ¿cierto? Definitivamente lo es, lo tiene que ser, pero no tiene que ser solo eso, sino también un motor o un catalizador para mejorar, para crear ideas, para generar oportunidades. Y eso incluye, por supuesto, el eslabón inicial de todo este proceso, que es la construcción, ¿cierto? Todo esto que ocurre acá, el crecimiento de las ciudades, la optimización de recursos. Recuerden que la actividad constructiva tiene una huella de carbono bastante importante. Los materiales, la creación pues, del concreto, la fabricación de una serie de elementos, de todo lo que implica un proceso constructivo, tiene una huella de carbono enorme, empezando por ahí. Listo, entonces, ¿cómo podemos nosotros abordar esta clase de problemas desde la construcción, que es nuestro ámbito específico? Y en particular, desde estas dos etapas, ¿cierto? Primero la parte de diseño y luego la parte de planificación. ¿Por qué? Porque básicamente son las áreas de acción de estos dos software específicos que estamos tratando en este momento. Listo, una muchísima mejor optimización en los procesos de diseño y planificación. Me van a plantear, como ustedes seguramente ya lo han escuchado, porque digamos que este discurso o todo este tema de la metodología BIM ha estado pues como
ya es muy frecuente escucharlo, es muy frecuente mencionarlo, es muy frecuente que en el ámbito de la construcción ya se están dando todos estos procesos de transición, listo, de pronto unos más lentos que otros, pero es desde el diseño, desde la planificación, que se pueden empezar a lograr todas estas optimizaciones para las posteriores etapas, que son las de construcción y operación, que me va a implicar que yo tenga, digamos, mucho mayor ahorro, no solo en tiempos, sino a través de las posibilidades de coordinación que ofrece el BIM en uso de material. ¿Cierto? Esto partiendo del hecho de que la industria de la construcción se genera prácticamente 30% de los desperdicios o de la basura en el mundo, porque nuestras metodologías o nuestros flujos de trabajo tradicionales plantean unas falencias o unos vacíos en cuanto a la coordinación, en cuanto a ciertos detalles específicos del proceso que generan una cantidad de desperdicios que se puede evitar, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. ¿Qué hacemos para abordarlo? Empezar por el principio, es decir, desde el diseño. Y desde el diseño empezamos estamos hablando de las herramientas, AutoCAD o Revit. Listo, aquí estamos hablando entonces de que cuando hablamos de BIM como metodología, aquí no estamos hablando de Revit, estamos hablando del BIM como metodología. Recuerden que Revit es una herramienta. Estamos hablando de que tenemos muchos menos errores, 85% menos de errores, gracias a las posibilidades de coordinación entre diseños y entre especialidades, la optimización de los diseños, porque es muy diferente yo poder visualizar una escalera en 2D constantemente hasta el momento en que se llega a la obra y nos damos cuenta que había una viga que pasaba por ahí, entonces cuando yo bajo me estoy pegando en la frente, a poderla haber visualizado antes en el 3D, haber descubierto antes esa viga y haber podido actuar en consecuencia. Listo, antes de, ¿sí? Eso es lo más importante. Tenemos mejor predicción de costos, como tenemos la posibilidad de cuantificar todos los materiales y todos los elementos que estén modelados son cuantificables. Tenemos una mejor predicción de las cantidades y por lo tanto un mejor panorama de la totalidad del proyecto, es decir, una concepción global de qué es lo que estamos haciendo en todas las etapas, ¿cierto? Porque recuerden que la metodología BIM es una metodología escalable, empieza desde las primeras 2 personas que se están pensando un proyecto y que empiezan a generar una información hasta el momento en el que ese edificio va a entrar en operación. Entonces, si yo tengo todos estos elementos modelados con la información correspondiente o que requiero para diagnosticar todas los pormenores, mi panorama es global. Listo, ahora, ¿quién da estos datos? McGraw-Hill Construction, pueden buscar, es un tipo como Bloomberg, es un tipo Bloomberg, pero del sector construcción, ¿cierto? Entonces, ellos mejor que nadie pueden acceder a todo este sistema de estadísticas y ellos hacen estudios e investigaciones. Entonces, estas cifras son bastante fieles. Listo, ahora, una pregunta que suena un poquito como a trabalenguas, como para empezar a aterrizar un poquito. ¿El BIM es CAD o el CAD es BIM? Listo, porque cuando hablábamos al inicio, en el contexto histórico, revisando pues cómo nació el AutoCAD y demás, digamos que es posible considerar al BIM, porque implica también una parte de modelado y de dibujo y de creación y de diseño, como una vertiente de lo que es el diseño o el dibujo asistido por computador, ¿cierto? Sin embargo, más bien, diría yo, es al contrario. El CAD entra a ser parte de una concepción muchísimo más amplia que es el BIM, porque el BIM no es solo el modelado, la creación de volumetrías, la creación de planimetrías, de documentación, sino toda la información que hay detrás de cada elemento diseñado y cada elemento modelado. Es decir, es una convergencia entre lo que es el dibujo asistido, porque claro que hay dibujo asistido cuando se modela, eso es dibujo asistido,
pero también hay unas dinámicas de colaboración muchísimo más, digamos, fluidas y conectadas, y una utilización de los datos y de toda la información que hay detrás de cada elemento que se plantea. Listo. Eso es, en resumidas cuentas, el BIM, ¿cierto? Obviamente tiene muchísimo más más amplitud, pero eso daría pues para una charla completa y aparte. Listo. En ese orden de ideas, digamos que Autodesk, si reducimos o si simplificamos el proceso de construcción o el ciclo de vida de un proyecto, hablamos que de un proyecto cuando se aborda desde el BIM, ¿cierto? Cuando se aborda desde el BIM. Hablamos de que las etapas de diseño la prosiguen unas etapas de análisis en las que yo, por ejemplo, hago precisamente estas cuantificaciones, extracciones de costos, etcétera. La generación de detalles, eso incluye documentación de obra, planimetrías, etcétera, y la parte de coordinación. Listo, entonces, como les digo, Autodesk no se inventó el BIM, Autodesk no se inventó el CAD. Sin embargo, el ecosistema de herramientas que ha desarrollado, digamos que han logrado abordar la gran cantidad de incidencias de todas estas etapas que se dan durante un proceso de un proyecto, ¿cierto? Y a eso añadido que al ser un ecosistema interconectado, entonces la interoperabilidad plantea muchas facilidades y muchos pros al momento de abordar un proyecto, ¿cierto? Hablamos, por ejemplo, de la Autodesk Architecture Engineering and Construction Collection. Listo, este gráfico se los muestro porque miren que en todas esas etapas que les menciono, diseño, análisis, detalle y coordinación, pongo el puntero, listo, diseño, análisis, detalle y coordinación, miren cuál es transversal a todas esas etapas, ¿cierto? Miren que Revit estamos abordando el proyecto desde la etapa de diseño. Tenemos herramientas de análisis, tenemos herramientas de generación de documentación y tenemos herramientas de coordinación. AutoCAD, digamos que se queda inicialmente en la etapa de diseño. Listo, ya ahorita los vamos a comparar más a detalle, pero básicamente miren que esto ya da muchas luces de por dónde va esta conversación. Listo. Adicional hay otra cantidad de herramientas que ya se ocupan de otros detalles. Aquí en particular me está mostrando algunas herramientas que me ayudan a fabricación específica en cuanto a redes y sistemas, ¿cierto? Tenemos el Docs, que es nuestro entorno común de datos, y el Dynamo, que es para programación gráfica y optimización de rutinas y procesos. Listo, pero enfoquémonos en AutoCAD y en Revit y el rango que ocupan dentro de ese ciclo de vida de los proyectos. Listo, estamos hablando también de unas eficiencias, ¿cierto? Cuando comparamos el trabajo CAD con el trabajo a través de BIM, a través, por ejemplo, de Revit, es muy diciente para nosotros este flujo o esta gráfica que nos indica el flujo de trabajo. Listo, vemos que la cresta del flujo de trabajo 2D está principalmente o empieza cuando se desarrolla como tal el diseño y cuando se empieza a aterrizar, es decir, cuando hablamos ya de proyecto ejecutivo y de documentación para construcción, ¿cierto? Y miren que la curva tarda en descender aun cuando ya se inició el proceso de construcción. ¿Esto por qué ocurre? Porque todavía se están generando detalles, todavía se están revisando sistemas, todavía se están coordinando diseños, todavía se está añadiendo información, todavía se están corrigiendo errores, se están adelantando reprocesos y demás. Listo. Entonces, miren que esa curva que es más pequeña, en el proceso inicial puede hacer parecer que Revit, que la metodología BIM, por ejemplo, a través de Revit, empieza a perder la carrera en el corto plazo, porque miren la cresta como está de alta en esta etapa. Sin embargo, digamos que la carrera es de largo aliento cuando estamos hablando de una obra de construcción. Y miren cómo esa cresta empieza a descender debido a que yo con un modelo tridimensional construido ya tengo
todas las facilidades para generar toda la documentación, para coordinar diseños, para optimizar diseños, para generar detalles adicionales en caso de requerirlos, etcétera, ¿cierto? Bueno, yo creo que esto ustedes lo conocen, entonces no me voy a quedar ahí. Ahora, cuando se plantea hacer esta transición, todavía menciono KDB porque son, digamos, las metodologías que, entre comillas, representa cada uno de estos software de los que estamos hablando. Siempre se plantean ciertas dificultades. Listo, dificultades muchas veces autoimpuestas o digamos que nosotros mismos nos ponemos para decidirnos. Listo, una es muy frecuente, digamos, me tardaría mucho adoptando nuevos software, por eso mejor seguir con lo que ya conozco y soy ágil, ¿cierto? A mí me pasó, yo desde la universidad utilizaba principalmente AutoCAD para los proyectos y demás. Digamos que en una industria que ya desde el 82 se habituó a la utilización de Revit y esta mecánica de trabajo, miren que son más de 30 años de utilización y de gestión de los mismos flujos y de emplear las mismas herramientas, los mismos canales de información y demás. Entonces es normal que haya como esta resistencia, ¿cierto? Es como una resistencia al cambio. De alguna manera la metodología actual supone una zona de confort. Entonces es muy frecuente encontrarse empresas pues como de vieja data o profesionales que ya vienen trabajando desde hace mucho tiempo, que tienen muchísima experiencia, que de pronto les preocupa esa curva de aprendizaje o de adopción, ¿cierto? Que implicaría pasarse a una nueva metodología. Y sí, efectivamente, ahí les confirmo, la curva de aprendizaje es un poquito, digamos, amplia, ¿cierto? Pero ya vamos a ver cómo la vamos a reducir un poquito por allá al final. Pero digamos que después lo que hay que pensar es en el largo plazo, ¿cierto? En el mediano y en el largo plazo. Y eso que ni tan largo. Digamos que aquí en esta gráfica podemos ver aproximadamente, de acuerdo pues a una experiencia específica o un caso de estudio de esta página de donde se tomó, cómo, cómo ha sido ese proceso de adopción, ¿cierto? Vemos que se alcanza un nivel experto en aproximadamente 18 meses, ¿cierto? Eso es menos de 2 años. Entonces, digamos que el limitante ahí sería iniciar. Se trata desde empezar. Listo, como les decía, la meta es un beneficio mediano y corto plazo en la optimización de los procesos y demás. Listo, ¿qué otra razón supone una dificultad? Es muy común creer, y esto de pronto es un mito que hay que ir derrumbando, y es que AutoCAD sigue siendo mejor herramienta para generar la documentación técnica y la planimetría para obra. Eso es muy relativo. ¿Por qué? Porque depende es del manejo. Como les digo, AutoCAD lleva, digamos, más de 30 años, eh, más de 40, bueno, 40 de hecho, eh, dentro del mercado, ¿cierto? Sirviendo como herramienta principal, porque ha sido pues la de mayor aceptación y más extendida. Entonces, obviamente, los procesos de generación de documentación están aprendidos y son, digamos, muchísimo más, o se perciben más fluidos para alguien que lleva utilizando este programa durante toda su vida profesional o durante una buena parte de su vida profesional, ¿cierto? Entonces, eso es un mito que hay que revisar, porque de hecho, las herramientas que implica Revit para la generación de planimetría, a través de herramientas como los View Templates, que son plantillas de visualización, en donde yo básicamente lo que hago es gestionar a través de las categorías de Revit como si fueran las capas, ¿cierto? Pero un poquito más controlado, con la ventaja de que yo no tengo esos problemas de capas nombradas diferentes, de que otros proveedores, otros colaboradores externos nombran sus capas como quieren. Aquí las categorías son fijas, las disciplinas son fijas, y eso plantea una facilidad en controlar la representación y el nivel de detalle de representación, ¿cierto? Digamos que se trata más que todo de empezar como ese proceso y ese aprendizaje, pero se puede alcanzar un nivel de planimetría
tan igual o incluso mejor como el que se alcanza desde AutoCAD. Vemos que en AutoCAD, si empezamos a descomponer cómo sea este flujo, estamos hablando de la creación de las plumillas o de los CTVs, estamos hablando de que la diagramación con layouts, de las escalas, que es un poquito más manual, ¿cierto? De la modificación de los calibres, que se hace a través, si no es el CTV, es necesario, si no es con el CTV, es necesario hacerlo manualmente a través del administrador de capas. Y es muy fácil darse cuenta al momento de introducirse a Revit que hacer estos mismos procesos, aunque obviamente toma tiempo, ¿listo? Porque ahí hay un mito también importante con respecto a esto, y es que es muy común que se piense que Revit o que se introduzca Revit diciendo que es que Revit hace todo automático. ¿Listo? ¿Por qué? Porque como tengo un modelo, entonces yo inmediatamente puedo generar cortes, fachadas y plantas. Eso es cierto, pero no, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa información sí se genera, pero se genera de una manera muy simple, ¿cierto? Sí tiene que pasar por un proceso, sí tiene que pasar, hay que darles de alguna manera, o por decirlo de alguna manera, algo de cariño, ¿cierto? Hay que pasar esos diagramas y esas planimetrías también por un proceso de revisar calibres y demás, pero estos procesos se dan de una manera muchísimo más automatizada, ¿cierto? Y mucho con la facilidad de clasificación que implica el sistema de categorías y disciplinas de red. Listo. Otro argumento es que los colaboradores externos todavía están usando o todavía están metidos de lleno en metodología 2D. Esto es una de las razones que más frena o que más preocupa a la hora de plantearse pasar o adoptar esta metodología 2D con AutoCAD y pasarse a Revit y empezar a implementar proyectos en Revit. La preocupación porque los colaboradores también se metan en el cuento, también empiecen a implementar de esa manera sus propios diseños y sus propios procesos. Y esto se vuelve un argumento o más bien una excusa para frenar esa transición. ¿Listo? Para esto la respuesta es muy simple. Si no se da, digamos, de una manera anticipada, hablando, digamos, voluntariamente, eventualmente va a ser por obligación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no solo la industria privada, digamos que en otros países como Chile, que es un referente muy importante en cuanto a estos procesos de regulación y de legislación con respecto al BIM para la industria de la construcción, en Latinoamérica es de los que están más avanzados. Nosotros en Colombia no pasamos todavía de, digamos, algunas guías, algunos intentos por dirigir la industria en ese camino, pero actualmente ese proceso se está dando de una manera, digamos, muy progresiva y, si se quiere, muy voluntaria, ¿cierto? Porque muchos proveedores, muchos diseñadores, muchos constructores todavía, digamos, o todavía se les permite presentar estos proyectos de esa manera. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que si no es por voluntad y sin que esto suene pues como impositivo, ¿cierto? Si no es por voluntad de ustedes o si no es por voluntad de sus empresas, empezar a gestionar esa transición, empezar a abordar de una vez esa curva de adopción, y más que todo en empresas pequeñas, sobre todo en empresas pequeñas, eventualmente lo van a tener que hacer por obligación, ¿listo? Porque todos estos intentos, por ejemplo este que se ve acá de Camacol, que está basado en una norma internacional que es la 19650, van dirigidos a eso, ¿cierto? Que la industria empiece a migrar, empiece, digamos, de una manera muy controlada por ahora, a ir planteando estos cambios, pero que lo haga. Eventualmente se va a convertir en una legislación y probablemente no está muy lejos. Hay un proyecto por ahí de ley que implica que que a 2026 la mayoría de proyectos públicos van a requerir ser presentados en esta metodología, ¿cierto? No especifica pues Revit, pero sabemos que Revit es como la puerta de entrada y la de más amplia difusión y más amplio uso, y por lo tanto la más compatible entre profesionales y entre empresas. Listo. Respecto a esta ISO 19650, hay una norma técnica colombiana con exactamente el mismo número. Básicamente lo que hace esa norma es regular
cómo se dan los flujos y cómo sería la presentación y la generación de documentación bajo la metodología BIM. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué pasa con AutoCAD contra Revit? Listo. Ahí la pregunta es realmente, digamos, son antagónicos o uno reemplaza al otro o uno busca pararse sobre el otro y demás. Pues eso, digamos que es una percepción precisamente por lo que les mencionaba. Listo. AutoCAD como tal es una herramienta de dibujo que sirve no solo para la construcción, sino para muchas otras ramas del diseño, ¿cierto? Independientemente de que algunos le saquen todo el provecho o no, pero la construcción y el diseño arquitectónico y estructural son simplemente una de las facetas de las muchas ramas del diseño que pueden hacer uso de AutoCAD. Listo, aquí les planteo un ejemplo muy específico. Cuando ustedes grafican un muro, aquí voy a rayar por aquí en un espacio en blanco. Cuando ustedes dibujan un muro en AutoCAD, ustedes realmente lo que están dibujando es un conjunto de líneas, ¿cierto? ¿Quién define que eso es un muro? Yo lo defino porque así nombré la capa, porque así, digamos, lo concebí yo como usuario, como diseñador dentro del proyecto. Pero eso es un conjunto de líneas que realmente sin contexto podrían ser cualquier cosa. ¿Listo? Mientras que yo en Revit, modelo como tal un muro. Listo, yo no estoy dibujando un elemento que luego digo que es un muro, no. Desde la concepción y el funcionamiento del programa como tal, yo estoy dibujando un muro. Esto es simplemente un muro. Listo. Y para efectos de clasificación, de filtrado, de cuantificación, ya tengo que ahí tengo un muro y me lo va a extraer como un muro con las cantidades, los parámetros, la información que me requiere y que me lleva un muro, ¿cierto? Tanto de dimensiones como de propiedades físicas, propiedades térmicas, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. ¿Qué pasa con el Revit? ¿Y por qué no son como tal una competencia? El Revit es un programa creado específicamente para la industria de la construcción, ¿cierto? Su lógica de funcionamiento está definido por las categorías como tal que se utilizan dentro de la industria. Y aquí, pues, vamos a mirar brevemente la interfaz, ¿cierto? Miren que Revit nos plantea un sistema por disciplinas, en donde nos da muy de frente que estamos hablando de arquitectura, estamos hablando de estructuras, estamos hablando de sistemas, por sistemas entiendas de todas las demás especialidades concernientes a la construcción, es decir, redes hidrosanitarias, eléctricas, etcétera. Y las herramientas van de acuerdo a esas disciplinas, nombradas como tal. Aquí es donde yo les decía, AutoCAD de pronto me da esa flexibilidad de yo tener las capas que yo quiera, eliminarlas, crearlas, renombrarlas, editarlas. Eso en principio se siente como tener mucha libertad, pero para proyectos donde participan tanta cantidad de profesionales, realmente hasta qué punto me conviene a mí tanta libertad, cuando precisamente se dan estos problemas de que es que cada cual nombra sus capas como quiere, le da un color como quiere, cuando toman el archivo arquitectónico como referencia para diseño de redes, lo cambian, lo ponen todo en blanco y luego cuando lo retornan al arquitecto o al coordinador de proyecto, pues es un problema entender qué fue lo que pasó ahí, se dan reprocesos, se dan errores. Aquí es más restringido cada elemento que se modela y cada elemento que se crea dentro del programa tiene una categoría fija y específica, ¿cierto? Perteneciente a uno de estos sistemas o de categorías que yo tengo aquí. Si es arquitectura, estructura, sistemas. Si yo estoy generando documentación, anotaciones. Si estoy generando información de contexto o de emplazamiento aquí en Massing and Site, etcétera, ¿cierto? Digamos que ahí hay una gran diferencia y
que les digo, hasta qué punto me conviene esa libertad que me da AutoCAD, porque yo puedo dibujar literalmente cualquier cosa. Quien le da sentido es la persona que lo diseña, la persona que lo dibuja. Listo, entonces, ¿por qué pasar de Revit? Aquí hacemos esa recapitulación que ya vimos de alguna manera en este proceso y es por varias razones, ¿cierto? Se les va a pasar porque se los pidieron, seguramente si ya lo están utilizando, algunos lo habrán empezado a usar por voluntad, porque ven una oportunidad pues, de mejora para la empresa, pero muchas veces o gran parte de los casos, en particular empresas que ya están que ya tienen mucho tiempo de experiencia, que ya han mucho tiempo con metodologías tradicionales, es o porque el cliente lo solicita o porque ven que tienen competencia que ya lo está implementando y por eso les está yendo tanto mejor, porque el Estado lo está exigiendo, que es lo que les digo, que es probablemente un futuro, si no inmediato, sí muy próximo. Listo, porque mi equipo lo está demandando. Pero recordemos que los equipos no son estáticos, se están renovando, está entrando personal constantemente, que muy probablemente van a estar haciéndose esas preguntas, como, bueno, ¿por qué estamos ejecutando estos procesos de esta manera si hay otra herramienta que me permite realizarlos diferente? Listo. Y la razón principal, que digamos, todas estas son como muy eventuales y muy diferentes de acuerdo a la persona o a la empresa, pero la razón principal para todos, o la que todos tienen en común, es porque quiero rentabilizar mi empresa y porque quiero que mis proyectos sean óptimos en tiempo y en recursos. Listo. Entonces, la pregunta como tal de este espacio, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar con esa transición? Digamos que aquí hago esa salvedad. Este software, digamos, este webinar no buscaba como tal profundizar en la herramienta. Para eso vamos a tener más webinars en el futuro, ¿cierto? Con talleres y demás, sino precisamente explicarles a ustedes los argumentos y las razones por las que hay que empezar esta transición. ¿No? Es muy importante que inicien esta transición, pero también darles algunos consejos de cómo hacerlo, ¿cierto? De cómo empezar a abordarlo, porque si ustedes están aquí es porque sienten precisamente esas inquietudes específicas. Entonces, ¿qué necesito? Yo para empezar a utilizar Revit, recuerden que Revit es la herramienta, pero su uso busca expandir los flujos y los procesos de la empresa a abordar los proyectos desde la metodología BIM, ¿cierto? Entonces necesito inicialmente sondear mi equipo de trabajo, verificar si hay quien ya tenga habilidades, si ya hay personas que lo manejan, que esas personas puedan apoyar al resto del equipo, o en su defecto verificar si voy a necesitar capacitarlos o contratar nuevo personal que ya tenga con manejo de estas herramientas, ¿cierto? Verificar que mi hardware cumpla las especificaciones. Recuerden que aquí estamos pasando de una carga de dibujo y de información diferente. Es muy diferente tener toda mi información en 2D, ¿cierto? Desde la parte de AutoCAD, a tener ya modelos tridimensionales que me suponen una carga de modelado mucho mayor y que exige bastante a los equipos de cómputo. Entonces, verificar, yo puedo hacer un upgrade, es decir, me saldría mucho mejor expandir las capacidades o mejorar las capacidades de los equipos que ya tengo, o si de una vez necesito adquirir equipos nuevos. ¿Listo? Y verificar mi disponibilidad de licencias para el uso del software, ¿cierto? Ustedes saben que las licencias se consiguen de manera independiente, pero también vienen en colección, entonces hacer una evaluación de los flujos internos de la empresa a través, digamos que en MCAD, por ejemplo, hacemos esa clase de procesos o los asesoramos con esa clase de procesos a través de los flujos de trabajo, verificar cuál es la necesidad específica y el enfoque que se le puede dar al uso de la herramienta. Porque como ustedes saben, hay especialidades. Una persona que requiera como tal, digamos, el tema de redes, puede que le interese dar de complemento de herramientas complementarias, como Plan 3D o como Fabrication Map, etc. Listo. Y a lo concreto, es muy importante que si se va a empezar a implementar o utilizar Revit, yo lo haga con un proyecto piloto. Pero ¿cómo selecciono mi proyecto piloto?
Idealmente debe ser un proyecto que no sea muy grande y que tenga un alcance definido. Además que tenga un tiempo de ejecución que permita, digamos, abordar cualquier situación o eventualidad que se presente durante este proceso de adopción. Digamos que no es viable tomar un proyecto que ya está encima, que ya va a empezar, porque probablemente mientras esa curva de adopción van a surgir todos los problemas del mundo y se van a desanimar, ¿cierto? Y no es el propósito. La idea es implementarlo a través de un proyecto piloto que les permite a ustedes extraer la mayor cantidad posible de información, establecer sus indicadores, etcétera. Listo. Invertir en formación calificada y en actualizar los conocimientos de las nuevas herramientas. Y, ok, lo que les menciono aquí, utilizar ese proyecto piloto para definir unos estándares y unos indicadores de trabajo, porque si algo es importante dentro de la metodología BIM y la utilización de un software como Revit, es definir los alcances, ¿cierto? No es lo mismo, digamos, tener un proyecto definido a un alcance al detalle que a un alcance conceptual, por decir algo, a nivel de anteproyecto. Yo debo definir primero qué tanto volumen de modelado necesito, por ejemplo, y eso lo puedo gestionar o aprender a través de ese proyecto piloto. ¿Listo? En donde yo establezco unos indicadores, cuánto me demoro haciendo o generando, por ejemplo, la planimetría, creando el modelo, etcétera, ¿cierto? Para eso sirve el proyecto piloto y es básicamente la herramienta más importante para empezar esta transición. Pero lo primero es eh, empezar a utilizarla, empezar a cacharrearle, como decimos nosotros coloquialmente, eh, y empezar a buscar información, a gestionar o capacitaciones o tutoriales o buscar entrenamiento especializado. Eh, digamos que eso es todo lo que les quería compartir. Si tienen alguna pregunta, digamos que aquí tenemos un espacio todavía en lo que termina el webinar, la hora programada, para que ustedes en la caja de preguntas y respuestas, si han tenido alguna dificultad, si han tenido alguna o tienen una duda específica que no les haya permitido, que los haya hecho dudar en implementar este software en su totalidad o, o de manera más significativa dentro de sus flujos de trabajo, la idea es que la hagan. Listo, todas las preguntas son válidas. Si conocen el software, si no lo conocen, no lo han utilizado nunca, eh, las pueden ir escribiendo mientras yo sigo hablando. Listo, porque me gustaría hacer una precisión también. Digamos que esta transición no implica que AutoCAD desaparece. Como les digo, AutoCAD es una herramienta muy potente, pero que tiene, digamos, un margen de acción muchísimo más amplio. Listo. Entonces, digamos que carece de esa especificidad que ya revisamos en otra diapositiva. Pero sigue haciendo parte del flujo. Actualmente todavía se utiliza como apoyo para ciertas tareas, por ejemplo, cuando se requiere importar curvas de nivel, todavía se traen desde AutoCAD, que la edición de líneas como tal es mucho más óptima en AutoCAD. Entonces, es un complemento ideal para ciertos flujos de trabajo. ¿Listo? Entonces, bueno, eso sería todo. Quedó pendiente. Esperamos un momentico. A ver si tienen alguna pregunta, si alguna duda, algún comentario. Si la información fue clara, si quieren que ampliemos algo más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan José. Como dijo, pues aún nos quedan 5 minutos. Podemos aprovechar estos últimos 5 minutos para poder resolver las dudas o inquietudes que tengan. Sería muy bueno que pudieran compartirnoslas. Es el espacio propicio para poder, digamos que aclarar todas estas vacíos que podamos llegar a tener dentro de nuestras compañías.
Vale. Juan José, nos preguntan que qué especificaciones deben tener en el computador para utilizar Revit. Bueno, como les decía, empezar a implementar o a utilizar el software, sobre todo si yo voy a abordar proyectos de cierta escala eh, o de cierto tamaño, digamos que un computador normal, por normal me refiero voy a ser un poquito técnico aquí, no sé, un procesador i3, una RAM de entre 4 y 8 gigas, eh, probablemente sin tarjeta gráfica, va a ser suficiente para AutoCAD, ¿cierto? Porque AutoCAD no supone una carga de procesos tan grande, pero para Revit como tal sí es importante, por lo menos para proyectos grandes, un mínimo de 16 gigas de RAM, procesadores ojalá los de más reciente generación, ¿cierto? Porque saben que el software se va actualizando anualmente y sí requiere, sí o sí, una capacidad de procesamiento gráfico, es decir, tarjeta gráfica dedicada, ojalá con 4 gigas o más. Muchas gracias, Juan José. ¿Tenemos de pronto alguna otra pregunta? O también, Jennifer, digamos, aprovechar por aquí, si hay alguna inquietud adicional, por ejemplo, o algo que quisieran que ampliáramos en futuros webinars o en futuros talleres, ¿cierto? Porque como les mencionaba, este taller o este webinar buscaba ser muy de contextualizar y de por qué es importante empezar a plantearse esta transición. Sin embargo, es posible que las personas que están mirando el webinar les interese detallar más sobre ciertas herramientas, ¿cierto? O sobre ciertas eh, especificidades dentro del programa. Por ejemplo, yo pasé muy por encima por la generación de documentación 2D, cómo configurarla adecuadamente a través de los view templates para alcanzar un nivel de calidad igual o superior al de AutoCAD. Entonces me ocurre aquí mismo que eso podría ser incluso un taller o un webinar, pero no sé las personas asistentes qué más les interesaría o qué herramienta o funcionalidad de Redis les gustaría ampliar en futuros espacios como este. Perfecto, nos preguntan cómo importar mis dibujos 2D a Revit. Ok, bueno, ese es un proceso, como les decía, muy fluido. Digamos que lo podemos mirar acá rápidamente. Eh, Gracias a que son, pues, por supuesto, en la misma casa matriz y como les decía, el formato DWG se volvió casi que universal. No solo Revit y los programas de Autodesk eh, pueden utilizarlo e importarlo, sino que muchísimos otros software. Pero los puedo utilizar de dos maneras. Desde como links, ¿cierto? Linkeados como archivos CAD. Cuando yo los linkeo de esta manera, cualquier actualización que yo haga en el dibujo original, es decir, desde AutoCAD, se me va a ver reflejado en mi importación, ¿cierto? Y tengo otra posibilidad que es la de importar el CAD directamente. Aquí básicamente lo que haría sería como un merge o un bind. El dibujo sería como parte del modelo, eh, pero digamos que en cuanto a la mecánica de trabajo, en general, o los flujos de trabajo, es preferible utilizar los links, ¿cierto? Por las razones como que si yo estoy trabajando en un flujo de trabajo en que dependo de que un colaborador que todavía trabaja en 2D me actualice cierto detalle, pues es muchísimo más fácil gestionarlo desde un link que viene siendo el equivalente a una referencia externa, ¿cierto? A las XREF de AutoCAD, que si yo tengo mi archivo fijo, que lo tendría que eliminar, volver a importar, volver a insertar el actualizado y pues el proceso sería un tanto más tedioso. Listo, pero básicamente esa es la mecánica. Vale, muchísimas gracias, Juan José. Ya hemos llegado pues a la hora final de
de nuestro webinar del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esperamos que esta información les haya servido. Igualmente, cualquier duda o inquietud que tengan se pueden comunicar con nosotros. Nuestras líneas están abiertas, pues, los consultores estamos abiertos para poderlos ayudar. Nos pueden escribir al correo comercial @mcat.co. Allí, dependiendo pues de su solicitud, alguno de nuestros especialistas se pondrá en contacto. Muchas gracias de nuevo y que tengan una excelente tarde. Hasta luego, que estén muy bien.